Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como ya pudieron ver en el título, el tema del día de hoy es el mestizaje cultural. Es un tema de lo más vasto, realmente lo vamos a abordar de manera muy general. Vamos a empezar con el tema de el lenguaje. Ciertamente es donde más se evidencia esa integración cultural entre entre elementos españoles, entre elementos mesoamericanos y de otras lenguas además. Vamos a empezar señalando que de todas las palabras que utilizamos diariamente en el español, el 75% de las palabras provienen del latín. Es decir, de cada 4 palabras que usamos, 3 tienen su origen en en el idioma de Roma. Luego, tenemos en segundo lugar a palabras de origen árabe. El 10% de estas, nuestro vocabulario, tiene origen en palabras árabes. Sobre todo, muchas palabras que empiezan con A, como albahaca, almohada, eh, alacena, álgebra, que tanto te gusta. Luego, en tercer lugar, viene el griego, con un 8% de las palabras que utilizamos. Sobre todo palabras vinculadas al quehacer científico, geografía, medicina, filosofía, historia, muy importante esa palabra, historia viene del griego. Ahora que sumamos todas, pues da un 93% de las palabras que utilizamos. El otro 7% se reparte entre todas las demás lenguas del mundo. Inglés, que tenemos palabras ya como crush, parking, eh, del inglés, del francés, palabras como restaurante, bidet, del, eh, del alemán. Del alemán, de hecho, solamente hay 2 palabras que yo sepa realmente en español, que son Volkswagen y Kindergarten, nada más. Y claro, también palabras de origen prehispánico, de origen mesoamericano. De hecho, no son muchas. Si se fijan, pues repartirse el 7% entre muchas otras lenguas, entre todas las demás, pues deja un espacio muy limitado a las lenguas mesoamericanas. De hecho, las lenguas indígenas, se calcula que en la Ciudad de México, de cada 1000 palabras que utilizamos diariamente, de esas 1000, unas 3 son de origen indígena. Pero hay unas que son muy, muy importantes. Pueden no ser muchas, pero son muy importantes. Palabras, por ejemplo, como jitomate, chocolate, aguacate, ahí me faltó, por cierto, aguacate. Aguacate que en náhuatl significa testículos. Básicamente se parece a eso. Wow. Son como genitales. Por cierto, y aquí les puse también, seguramente se habrán enfrentado seguido a esto. En algunas partes llamamos jitomate al jitomate y otras partes lo llaman tomate. Y al tomate lo llaman tomatillo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál de las dos es correcta? La realidad es que las dos versiones son correctas. En las zonas donde el náhuatl se hablaba como la principal lengua, donde el náhuatl era la lengua predominante, decimos jitomate y tomate. En las zonas donde el náhuatl no era la lengua predominante, se refieren al tomate y al tomatillo. Entonces, esa es la razón por la que de repente alguien de Veracruz, por ejemplo, lo llama tomate al jitomate y tomatillo al tomate. No es que esté mal, es esa herencia mesoamericana. Ahora, vamos con el tema de las palabras, ya más que las palabras vamos a ver las aportaciones, porque buena parte de este mestizaje cultural ocurre en todos los ámbitos, ocurre a nivel de lenguaje, como vimos, ocurre a nivel de gastronomía, que es lo que vamos a ver, ocurre a nivel de música, de muchas costumbres. Piensen que, por ejemplo, también el Día de Muertos es reflejo de ese mestizaje cultural. El que pongamos una ofrenda cada 2 de noviembre a nuestros difuntos es fruto de la herencia mesoamericana que se insertó en las prácticas cristianas. El jitomate es un producto esencial en el comercio que se va surgiendo a partir del siglo XVI y no todos los países lo adoptan con igual intensidad, pero por ejemplo hay unos que sí. Piensen por ejemplo Italia. Piensen en la comida italiana sin el jitomate. Sus pastas, sus pizzas, su lasaña sin jitomate. A todo le ponen jitomate, les encantó.
Y no es el único producto americano que llega a Europa, les encanta. El otro es, obviamente, el chocolate. De hecho, es de las palabras imposibles de traducir a otros idiomas. Casi, casi pasa igual. En inglés como chocolate. En italiano como chocolate. En sueco como chocolate. Y arraiga tanto el chocolate en el gusto europeo que pues se hacen hasta expertos en preparar muy buenos chocolates. Tanto que países como Italia, Suiza, Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, discuten entre ellos quién hace el mejor chocolate. Porque evidentemente son muy buenos y hacen excelente chocolate. Y se debaten entre ellos quién hace el mejor de todos. Pero llega a un nivel tal su apropiación del chocolate que ya ni siquiera saben de dónde es. Lo voy a plantear así. Uno de mis maestros de la universidad me comentaba que cuando él estuvo en Suecia de intercambio por varios años, en alguna ocasión le tocó estar justamente en uno de esos debates entre un alemán, una francesa, un italiano, una sueca y por ahí un belga, me parece, discutiendo quién hacía el mejor chocolate, y todos diciendo que en su país hacía el mejor chocolate. Y él no estaba callado escuchando la plática. Y en eso una de ellas se le acercó y volteó a verlo y le dice a mi maestro, oye, estás muy callado, ¿por qué no participas? ¿En México sí comen chocolate? ¿En México sí comen chocolate? ¡Puta madre! Si de aquí vino, de aquí salió para el mundo. Pobres europeos que no saben que el chocolate es de México. Como vamos a ver, bueno, en defensa de los europeos, como vamos a ver, hay muchas cosas que creemos que son de aquí, de México, y no son de México. Vamos a ver dónde son. Tenemos también la papa. La papa la pongo aquí porque tiene una historia interesante y también tiene un impacto muy fuerte en Europa, sobre todo Europa occidental. No es de México la papa es del Perú, pero estos elementos que se intercambian en el comercio global. La papa llega, hoy la papa pues se come en lugares como Rusia, Polonia, Alemania, Suecia, Finlandia. La papa es parte integral de su alimentación. Lo comen en sopas, en varios platillos, en múltiples platillos. Es como, pues para nosotros el maíz. No hay una comida, un alimento que no le metamos maíz. Y lo mismo ellos con la papa. Hasta hacen licores con papa. El vodka está hecho de papa. Una chulada. Pero bueno, todavía no es viernes. este, bueno, depende qué día ves este video. Pero yo lo estoy grabando en jueves, entonces no. Ahora, la papa, pues sí arraiga en Europa Occidental, pero inicia con el pie izquierdo. Cuando llega a Alemania, por ejemplo, les llega la papa a los alemanes y les dicen, pues eso se llama papa y se la comen en América. Bueno, se la comen. Y se come en América, no se la comen. Están albureando. Se come en América. Ahorita vamos a hablar de albures, por cierto. Se come en América. Dicen, va. O sea, se come, pues la como. Pero se la quisieron comer cruda la papa los alemanes. Les dieron las papas sin un manual del usuario, sin un instructivo de cómo se tenían que cocinar. Se las quisieron comer crudas, pues obviamente no les gustaron. Incluso no solamente les gustaron, sino que hasta les cayó mal en el estómago. Y como les cayó mal, como algunos los enfermó, concluyeron, significa que es una cosa del diablo porque nos hizo daño. Y como es del diablo, pues hay que quemarlo, como con las brujas. Y entonces prendieron una hoguera enorme y echaron todas las papas al fuego. Pero ya que le echaron al fuego, les empezó a llegar un aroma rico. Y fue, revelación. Las papas se tienen que cocinar para comer. Y ya a partir de ahí fue un éxito las papas. Bueno, así como hay elementos que salen de América para el mundo, hay también elementos que llegan de Europa, de Asia, de África también, y llegan finalmente a México y nos los apropiamos tanto que así como los europeos creen que el chocolate es de Europa, llegamos a creer que estas cosas son de aquí. La marihuana, por ejemplo, pues no es de aquí. La marihuana, las semillas más antiguas de marihuana que se han encontrado en Asia Central, todo lo que es Tajikistán, Afganistán, esa zona. En aquel entonces los europeos utilizaban la planta de la marihuana para fabricar sogas, cables, sobre todo
sogas y cables para los barcos, para jalar las anclas, para arriar las velas. Cuando llegan a México, pues traen la marihuana y la siembran en México esperando que también se dé, y resulta que no se les dio como ellos esperaban. Es decir, la planta sí crecía, pero crecía muy chaparra. La planta de la marihuana, para que fuera útil para hacer sogas, tenía que crecer muy alta, y solamente crece alta en climas fríos. Y en México, pues realmente no hay una zona en la cual se dé para eso. Como sea, pues al final pues no funcionó para eso. ¿En qué punto se les ocurrió en la Nueva España que la marihuana se podía fumar? No tengo idea. ¿A quién fue el genio que se le ocurrió hacer un churro con ella? No tengo idea. El caso es que por lo menos para el siglo XVIII ya la gente se marihuaneaba, se fumaba sus churros. Sobre todo las mujeres, los hombres no tanto. Una cosa rara. Pero bueno, las mujeres bien grifas. Luego tenemos las peleas de gallos. Es que tanto usan los pueblos. Tampoco son originarias de México, son originarias de China. Llegan justamente, como llegan chinos a México, pues llegan con sus prácticas y sus aficiones, sus pasatiempos. En China pues ponen a pelear a casi todos los animales, hacen peleas de búfalos, hacen peleas hasta de grillos, hacen peleas con insectos, y pues no hacen, y pues obviamente no van a hacer peleas de gallos, como no. Pero de todas las peleas que traen los chinos, resulta que las peleas de gallos les gustan mucho a los mexicanos, a los novohispanos, y pues arraigan el gusto mexicano y se queda hasta la fecha. Otro de los elementos es el rebozo, contrario a lo que digan los potosinos, de que el rebozo es originario de San Luis Potosí, falso. El rebozo es originario también de China. Esta es una historia interesante. Si ustedes revisan cuadros novohispanos del siglo XVI, XVII, no van a encontrar a una sola mujer pintada con un rebozo. Van a aparecer en la iconografía en el arte novohispano hasta el siglo XVIII. Y es interesante porque recordarás la ruta de comercio que iniciaba en China, pasaba por Filipinas, llegaba a Nueva España, vía Acapulco, Ciudad de México, Veracruz, y luego se iba a Cuba, y de ahí a España, y luego el resto de Europa. Pues esa ruta fue la que siguió el rebozo. Salió de China, llegó a Filipinas, no le gustó a nadie. Llegó a la Nueva España a través de Acapulco, no le gustó a nadie. Salió de Nueva España a través de Veracruz, llegó a Cuba y tampoco le gustó a nadie. Salió de Cuba a España y en España tampoco les gustó a nadie. Pobre rebozo. Es como cuando tú tratas de ligar, así, que no le gustas a nadie, así estaba el rebozo, pobrecito. Pero el rebozo eventualmente de España llega a Francia, y en Francia encuentra un gusto entre las mujeres francesas, particularmente entre las mujeres de la nobleza francesa. Y es como cuando por fin encuentras a alguien que sí te pela, después de varios ligues fallidos, alguien que no te deja en visto, alguien que sí acepta salir contigo y que acepta ser tu novia, así le pasa al rebozo. Finalmente el rebozo encuentra su historia de amor en Francia, y con las mujeres de la nobleza francesa que lo popularizan en la corte del rey de Francia. Y como las mujeres, y en ese entonces Francia era el principal centro y foco de la moda en Europa, las mujeres de la nobleza francesa, como lo usan, todas las mujeres de la Francia de la época la empiezan a usar, replicando a los gustos de las mujeres de la nobleza. El resto de Europa también empieza a copiar a las francesas, y eventualmente pues en España también empiezan a usar rebozo. Llegan mujeres españolas a la Nueva España, llegan con rebozo, y entonces cuando ahora sí a las mujeres novohispanas les gusta el rebozo. Es igual que como cuando nadie te pelaba, cuando nadie quería contigo, y que por fin tienes novia o por fin tienes novio, y así todo el mundo quiere contigo. Ahora sí, pero ya tienes un ligue, ¿no? Ya tienes una pareja. Pues lo mismo le pasa al rebozo. Después de que nadie lo pelaba, ahora sí está en el gusto de todas las mujeres a partir de sus 18. Y la Nueva España se populariza igual que en el resto del mundo. Para fines del siglo XVIII, el rebozo empieza a caer empieza a dejar de estar de moda. Para el siglo XIX ya prácticamente nadie lo usa. La única región del mundo donde se siguió usando el rebozo fue en la Nueva España y eventualmente México. Y se arraigó tanto que, pues, como era el único lugar que seguían usando rebozo, creó la idea en México de que pues, el rebozo es originario de México, específicamente de San Luis Potosí, pero falso. Esas ideas deben ser descartadas. Recordemos, a partir de ahora, el rebozo es originario de China. La charrería. Para disgusto de los jaliscienses, la charrería tampoco es de México. La charrería es originaria del norte de África. De hecho, en bereber
la palabra charros significa algo así como el que trabaja con animales. ¿Cómo fue que pasó esto? Pues los árabes se dedicaban a la crianza de animales, de caballos y de otros ganado en general. Cuando conquistan España, llevan consigo la práctica de la charrería a España, se las enseñan los españoles. Hay muchas cosas que los españoles aprenden de los árabes y que pues no les quieren reconocer. La charrería es una de ellas. Los españoles aprenden la charrería a los árabes. Y cuando llegan a la Nueva España, cuando conquistan México, también llevan consigo la práctica de la charrería. No, pues aquí también, porque no sé, nadie sabe exactamente si es de América o fuera de América. La canción de Cielito Lindo. Tendemos a pensar en México que la canción de Cielito Lindo es originaria de México y la cantamos a cada rato en los mundiales. Pero lo cierto es que hay 3 países que se disputan la autoría de la canción. Uno es México, el otro es Brasil y el tercero es Polonia. Esos 3 países se disputan el origen de la canción de Cielito Lindo. No está claro, insisto, de dónde es, pero si ponen atención, por ejemplo, la letra de la canción, hay una parte en la que dice, de la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando. ¿Dónde está la Sierra Morena? La Sierra Morena está en España. Entonces, para hacerlo más complicado, averiguar de dónde provino la canción. Bueno, ya hablamos de todo esto. Vamos a albures y groserías. Quiero por favor que agarren esto con calma. Voy a procurarme no extenderme demasiado, no hacerles el cuento largo, porque a lo mejor se les antoja eterno. Sí, bueno, me sé con unos cuantos albures. La dinámica detrás del albur es, sin decir groserías, pues utilizar un lenguaje de doble sentido. Pero aquí es interesante, desde el punto de vista de la semiótica, el albur en el fondo consiste en 2 machos que aceptan abiertamente que son homosexuales. Que aceptan abiertamente que son homosexuales y que están únicamente por definir quién va a penetrar a quién. Y el primero que se queda sin una respuesta es el que pierde. Por eso es que el albur, en principio, se alburea solamente entre hombres. A las mujeres no se les puede alburear. No se les puede alburear por una cuestión en parte de educación, en parte porque pues, no tienen un pene con qué penetrar. Bueno, podrían ponerse un dildo o algo, usar los dedos, pero en general como que la idea tiene que ser con un pene. Por eso cuando una mujer te alburea, pues, te quedas sin saber qué responder porque pues, no tiene chiste, no tiene chiste el juego. Sabes que es más probable que tú la penetres a que ella te penetre a ti. Pero ahora vamos con groserías. Ahora sí. Ya les... ya me urge meterles las groserías. Las groserías. Bueno. Hoy estoy muy pelado, pero... Esto es otra forma justamente de mensaje cultural. Pero una muy peculiar. Tenemos ciertas groserías, por ejemplo, como verga. Tenemos groserías como, pues, puto, pito. Quiero en ese momento que se concentren en la verga y en otra otra que es muy, muy frecuente, que es chingar o chingada. Chingar, chingada. Es muy frecuente que mandemos a alguien a la chingada, que le digamos a alguien que es un hijo de la chingada. Pero vamos a empezar. Ah, carajo también. Con mandar a alguien al carajo. Vamos a empezar con la... Bueno, no nos vamos a alburear. Ya iba a decir, vamos a empezar con la verga, no. No nos autoalburiemos. Entendamos como qué pasa con la verga. En los barcos había varios mástiles. Pero el mástil mayor se llamaba verga. Y en la punta de la verga iba sentado un hombre. Ese hombre era vigía que pues, observaba todo el horizonte, avisaba si se veían barcos a la vista, si eran barcos enemigos o barcos amigos.
y también avisaba si había tierra a la vista. La cuestión con la verga es que subirte a la verga era muy peligroso. No había escaleras, solamente te subías a la verga usando tus manos y tus piernas, y con ello tenías que abrazarte a la verga para subirte. Y era, pues, además las vergas eran grandes, estamos hablando de más de 20 metros de verga, toda para el pobre que subiera. Tenía que subirse a esa altura y hacerlo con cuidado para no caerse. Una caída de la verga podría mínimo generar lesiones graves, si no es que la muerte. Pero toma en cuenta que era en el mar, entonces era subirse a la verga con el barco haciendo esto, cuando no hacía esto con las olas. Entonces era muy peligroso. Y encima, ya que estabas en la punta de la verga sentado, pues era un trabajo aburrido. Además, encima de que era aburrido, de que era peligroso, era aburrido porque nada más era estar viendo el horizonte y ves en el mar, pues ves solo eso, puro mar. Entonces, que el capitán te mandara a la verga era algo malo, porque pues, era peligroso y era aburrido. Y ya de ahí como era algo malo que te mandaran a la verga, ya de ahí se nos quedó que cuando mandamos a alguien a la verga es porque ya nos cayó mal, nos fastidió y lo queremos chingar. Ahorita vamos a ver qué está con esto de chingar. De hecho, las vergas, cuando llegaban los barcos a los puertos, se desmontaban las vergas y se guardaban en los astilleros. Y ya que el barco se iba a zarpar, con grúas, así como con grúas las quitaron, con grúas las volvían a poner. Y se decía que cuando los barcos tenían las vergas paradas, era que ya estaban listos para zarpar. Ahora, para facilitarle un poco el trabajo al vigía, en la punta de la verga había una canastilla, y esa canastilla se llamaba carajo. Y era básicamente lo mismo que el capitán te mandara a la verga a que te mandara al carajo. Y se nos quedó en nuestro ideal. Ahora, finalmente, ¿qué pasa con esto de la chingada? Chingar significa violar. Que a alguien le digan que es un hijo de la chingada es decirle que es un hijo de la violada. Pero en el siglo XVI y buena parte del periodo virreinal no se le decía hijo de la chingada a cualquiera, se le decía a una persona en particular, y esa persona en particular eran los mestizos, porque recordemos que el mestizo es un hijo de español con una indígena, pero es un hijo en español, recuerden que el mestizo es aquel que no fue reconocido por su padre español y aquel también al que la comunidad indígena, su madre, la despreció a la madre y despreció también con ella al bebé. Decirle, normalmente esta expresión de eres un hijo de la chingada, en el periodo virreinal se le decía a un mestizo, para recordarle su condición de mestizo. Era decirle, tú eres un hijo de la chingada, es recordarle que su madre había sido violada por un español, que después no reconocía al niño como suyo, y que encima la comunidad indígena de la madre la despreció a ella y al bebé. Decirle a alguien que es un hijo de la chingada era recordarle que era un mestizo y que era parte de los chacas de la comunidad de la sociedad novohispana, que era parte de lo más bajo de la sociedad. Por eso es que hasta el día de hoy, esa idea de que alguien te diga que es un hijo de la chingada es el peor insulto que te pueden hacer. Porque lo era justamente en el periodo virreinal. Decirle a alguien que es un hijo de la chingada es decirle es un puto mestizo que no vale nada, que vale menos que la mierda, ¿sí? Inicialmente solamente era un insulto para mestizos, con el tiempo ya siglo XVIII y un poquito ya siglo XIX, se empieza a extender el insulto a otros sectores y era frecuente que decirle a un indígena, a un español fuera peninsular o criollo, eres un hijo de la chingada. No porque le dijeras eres un pinche mestizo, sino para decirle eres tan culero como un puto mestizo. Así. Bueno, ahora ya saben el origen de algunas groserías, úsenlas con propiedad. En el siguiente video hablaremos un poquito sobre el desarrollo urbano, brevemente, antes de pasar a nuevos temas. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.